El tema que yo traigo esta mañana es acerca de la fidelidad de Dios, de cómo debemos confiar en la fidelidad de Dios, que aunque no es el mismo tema, pero se complementan el uno con el otro. La fidelidad de Dios es la base de nosotros esperar el cumplimiento de esa promesa. Lo fundamentamos en esa fidelidad infalible e inmutable de Dios. Y este tema, el Señor lo trajo a mi corazón, realmente a raíz de que en el grupo discipular pueden sentarse, sí, perdón mis hermanos, pueden sentarse. Estamos iniciando una serie de estudios que tratan acerca de lo que es los atributos de Dios o las perfecciones de Dios, como lo llaman, que no es más que la manera en que Dios revela su carácter a nosotros, la manera en cómo Él se da a conocer a nosotros, lo que se denomina atributo o perfecciones de Dios. Y en eso está la parte de su amor, la parte de su inmutabilidad, que fue el primer tema que tratamos. Ese es un tema que me sobrecogió, el saber que en Él no hay mudanza ni sombra de variación, que podemos estar seguros que lo que Él ha establecido y como lo ha establecido será, porque Él no hay manera de que pueda cambiar. En Dios no hay cambio, en Dios podemos confiar. El tema de la fidelidad, que fue el segundo que tratamos, y de cómo Dios ministraba mi corazón respecto a esa promesa que tenemos de esperar en su fidelidad, y ponía en mi corazón, y yo hablaba con Marcia, que la invité a estar aquí en el segundo culto, y también el Señor ponía a Judith. Ella me presentó sus excusas porque se había comprometido a estar, pero se le presentó algo. Pero como quedan grabadas, ellas la escucharán, porque el Señor ponía esto en relación a que muchos de nosotros, algunos de nosotros, tal vez estemos pasando por algún proceso en nuestras vidas. Y el confiar en esa fidelidad de Dios, en saber que Él se ha comprometido. Él se ha comprometido consigo mismo, como no encontró otro más grande por quien jurar, se comprometió consigo, juró por sí mismo para darnos aquello que Él nos prometió. Y en esa promesa está nuestras bendiciones, está nuestra sanidad, está acompañarnos, está guiarnos. Y el Señor ponía eso en mi corazón porque ciertamente cuando pasamos por algún proceso, a veces llega a nuestro corazón la duda de el por qué el Señor lo permite. No tal vez la duda de que Él lo haga, sino el por qué, la razón del por qué Él lo permite. Y esta tarde, quiero tratar acerca de la fidelidad de Dios y cómo su fidelidad es la garantía de nuestra paz. Su fidelidad es la garantía de nuestra paz. Hebreo 10:23 nos dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Por allá, por el año de 1866, nació un hombre cuya historia puede ser la de cualquiera de nosotros. A la edad de 26 años, este joven aceptó al Señor, y desde que conoció al Señor fue un hombre comprometido. Es lo que nosotros llamamos una persona que ha venido con propósito a los pies de Dios. Fue un hombre que se comprometió, hasta tal punto que el pastor de su iglesia, al ver el denuedo que tenía este muchacho, le encargó el periódico de la iglesia. Y años más tarde
lo nombraron pastor de otra iglesia más pequeña, pero lamentablemente él no pudo durar mucho tiempo en el pastorado porque su salud era muy delicada. Desde joven tuvo muchos problemas de salud y esto le afectó para desempeñar el papel del trabajo del pastorado. Pero luego de eso se casó y se mudó a otro estado, vivía en Estados Unidos, se mudó a otro estado por condiciones económicas. Y estando allá casado con su esposa, entonces se dedicó a lo que es el corretaje de seguro, a vender seguro, porque esto le daba flexibilidad de dedicar tiempo al Señor. Ustedes saben que los trabajos de venta y eso te da flexibilidad de horario. Así que se dedicó a vender seguros y lo combinaba entonces con escribir poemas y enviarlo a diferentes casas cristianas para que publicaran, y de esa manera recibía una regalía por la autoría de sus poemas. Lejos de él, tal vez sentirse frustrado porque quería servir al Señor, porque quería dedicarle su vida completa en el pastorado, y ver que no era posible por causa de su condición de salud, en vez de frustrarse, amargarse, por el contrario, él entendió que los planes de Dios eran mejores que los suyos. Así que se dedicó a derramar su corazón, a escribirle a Dios. Y existen más de 1000 poemas escritos por él. Al cabo del tiempo, una hija de una de las grandes casas editoras da el testimonio de que un día su papá se enteró de que él estaba atravesando una situación muy precaria económica y sintió en su corazón enviarle una ofrenda. Esto coincidió con una situación por la que estaba atravesando. Su esposa también había enfermado y estaban sin un centavo, ambos enfermos. Ese día él se levantó y su esposa le preguntó, y él tenía una frase lema cada vez que se veían en apuros, que su esposa le preguntaba, ¿qué vamos a hacer? Y él decía, Dios proveerá. Así que esa mañana su esposa, muy grave, enferma, sin dinero, sin uno, le preguntó, ¿qué vamos a hacer? Y le dijo, Dios proveerá. Y justamente ese día le llamaron del banco a que fuera a retirar un dinero que estamos hablando de los años 1800, o sea, imagínense el tiempo antes que el Señor proveyó en el corazón de este hombre para que en el día de la necesidad le llegara su provisión, la fidelidad de Dios. Ese hombre fue Thomas Chisholm y fue quien escribió, oh, tu fidelidad. Cuando cantemos esa alabanza, recordemos las condiciones que se dieron. Y me encanta uno de sus versos que dice, tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz, eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Es la más grande y poderosa y convincente declaración de confianza de alguien que se sabe protegido y amado y confía en la fidelidad de Dios. Aleluya. A los 75 años, este mismo hombre le dijo a un amigo, mi condición económica nunca ha sido una de abundancia debido a mi condición de enfermedad en los últimos años. A pesar de esto, no debo faltar en recordar aquí la infalible, y yo subrayo esa palabra, la infalible fidelidad de un Dios que cumple lo que prometió y que Él me ha dado muchas muestras maravillosas de su provisión y cuidado, por lo cual estoy lleno de gratitud. Cuán grande es nuestro Señor.
yo me gozo cada vez que escucho uno de los himnos clásicos, porque siempre, y eso lo hablaba, he señalado, de que eran hombres que tenían una convicción tan fuerte de quién era Dios, que sus corazones se derramaban en declarar no lo que Dios le daba, no lo que esperaban, no lo que merecían, no lo que pedían, sino lo que Dios es. Y la clave de nosotros es estar confiados, tranquilos, sabiendo que Dios cumplirá y que es fiel y que llegaremos a recibir eso que hemos prometido, está en el conocimiento que tengamos de Él. En la medida en que más conozcamos a Dios, no importa el huracán que venga a nuestras vidas, vamos a estar tranquilos, en paz, reposando, sabiendo que esa breve tribulación en nada ha de compararse con las bendiciones venideras que vienen para nuestras vidas. La palabra fiel proviene de la palabra hebrea, cuando la encontramos en la Biblia, amán, y en el Nuevo Testamento de la palabra pistos. Y nos habla de que significa que Dios es digno de absoluta confianza y que su pueblo puede depender de Él sin dudas o reservas. Hebreos 6 nos dice en el verso 18 que Dios no puede mentir, ni tampoco puede romper una promesa incondicional. Su fidelidad, mis hermanos, es incondicional. Su fidelidad no depende ni de lo que hagamos, ni lo que esperamos, ni cómo le correspondamos. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel porque no se puede negar a sí mismo. Esa promesa para nosotros es incondicional. Siempre podemos contar con la fidelidad de Dios a pesar de nosotros mismos. Decía el Señor en Deuteronomio, en el capítulo 7, conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. En el día de ayer, cuando estábamos en casa de los familiares, las hijas de nuestro tío, había alguien que estaba allí y nos estaba hablando de cómo Dios había obrado en ella y cómo ella fue sobreviviente de un derrame cerebral, que una vena y no se podía operar. Sin embargo, Dios le hizo esa cirugía interna. Ella quedó por un tiempo sin memoria, sin embargo, Dios la restauró nuevamente. Y luego entonces, ella a los años padeció de un cáncer de tiroides, y también Dios la sanó. Entonces, ella decía de lo bueno que Dios había sido con ella, y decía, lo único que yo le pido a Dios es que no me mande nada más. Es que no me mande nada más, porque o sea, lo que me ha tocado ha sido muy fuerte. Y yo me quedé mirándola por el escenario, no pude compartir con ella, y en mi corazón yo decía, wow, qué pena que ella no aprendió la lección. Qué pena que ella no pudo ver el cuidado de Dios para con ella, la misericordia de Dios para con ella, la forma en que no importa lo que acontezca, ella puede estar tranquila porque Dios la va a llevar a puerto seguro. Qué pena, o sea, que no pudo ver la enseñanza que Dios le dio a través de esas experiencias. Pero la fidelidad se mostró porque cuando salimos de ahí, mi mamá no se cansaba de dar gloria a Dios. Digo yo, mami, ¿qué es lo que pasa? Dice, es que tú no sabes quién es esa señora. Ese era el desastre más grande humano que tú te puedas imaginar. Su papá fue un hombre noble de este pueblo, y esa muchacha, por situaciones
interna, ahora que estamos hablando de la familia, dependiendo del núcleo, ¿verdad? Va a tener una repercusión en los hijos. Pero el tema es que esa muchacha era un desastre, socialmente hablando, o sea, una vergüenza literalmente para sus padres. Dice, me dijo mi mamá, sin embargo, la abuela de esa muchacha era una de las personas con mayor testimonio en este pueblo. Y era una mujer de oración. Era una mujer de oración. Digo yo, wow, pero mira cómo justamente la palabra de Deuteronomio se cumplió en la vida. Esa mujer oraba y tal vez no vio el fruto de sus oraciones en vida. Sin embargo, mira como hoy su nieta, quien era un desastre, quien fue una vergüenza, quien fue una afrenta para su familia, hoy puede dar un testimonio de la obra restauradora que Dios hizo en su vida, fruto de las oraciones de una abuela que no cesó mientras tuvo vida de dar rodilla por su familia. Así que si tú estás aquí en esta mañana y tienes situaciones familiares, si tienes hijos que son rebeldes, si tienes esposa que son rebeldes, no te canses de orar. Confía en la fidelidad de Dios. Confía en el cumplimiento de su promesa que tiene misericordia hasta la milésima generación de tu descendencia. Hasta allá va a llegar la misericordia de nuestro Dios y la fidelidad de cumplir el pacto y la promesa. La clave de conocer a Dios está en la confianza que tengamos con Él. Y esa confianza solamente se desarrolla en función de una relación que tengamos. Es imposible confiar en alguien si no nos relacionamos con esa persona. Para yo confiar en alguien tengo que conocerlo, saber cuáles son sus gustos, saber cuál es su carácter, saber cuáles son sus miedos. De igual manera, Dios quiere que nosotros nos relacionemos con Él, permitir que Él se relacione con nosotros, porque Dios está siempre dispuesto y quiere, anhela. El deseo más ardiente en el corazón de Dios es establecer una relación con sus hijos. Ese es su mayor y más ardiente deseo, el que nosotros podamos permitirle a Él que Él pueda tratar con nosotros, que Él pueda tratar con nuestros corazones, que Él pueda comunicarnos su consejo, que Él pueda manifestar en nosotros la gloria de su nombre a través de nosotros, por medio de ese vínculo estrecho que podamos tener. Si pasamos por una situación cualquiera y sabemos que quien está llevando o quien tiene en sus manos la resolución de esa situación es un amigo nuestro, vamos a estar tranquilos. Porque sabemos que como esa persona es alguien doliente, o sea, que le dolemos, sabemos que esa persona va a hacer su mayor esfuerzo, su mejor esfuerzo, para que esa situación nuestra, si está en sus manos, sea resuelta. Cuánto más nuestro Dios, que tiene la autoridad, que tiene el señorío, que tiene la potestad, que tiene el control de nuestra vida, podemos tener la plena confianza de saber que si le depositamos una situación, si nos depositamos en sus manos, no importa cuán oscura sea la situación, no importa cuán difícil sea el momento, el Señor nos ayudará a salir victoriosos, airosos de esa situación, nos ayudará a escalar de nivel. La fidelidad de Dios nos da en ese sentido confianza. Dice en el texto de Hebreos 4, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y hallaremos la ayuda para el oportuno socorro. El Señor nos invita a que nos acerquemos con confianza. Tenemos que tener la confianza de saber que nuestro Dios no es un ser lejano que está allá en los cielos, que está en su trono, que está distante de nosotros, sino que por el contrario,
es un ser que está cercano a nosotros, que está en nosotros, que está activa y proactivamente actuando a favor de nosotros. Entonces, si nosotros tenemos el pleno convencimiento de eso, si a nosotros nos dijeran que tenemos una audiencia mañana con el presidente, no importa el nombre de no importa quién sea. Si sabemos que vamos a tener una audiencia con el presidente de turno en un momento determinado y que vamos a tener la concesión de algo, nosotros vamos a ir con confianza porque sabemos que quien está ahí tiene la autoridad de darnos aquello que le pidamos. Así que de igual manera debemos de saber que uno más grande que el presidente tiene la capacidad de darnos aquello que nosotros anhelamos, aquello que nosotros esperamos. La fidelidad de Dios se manifiesta en ordenar todas las cosas para el provecho de sus hijos. Cuando nosotros leemos en el libro de Génesis la historia de José, vemos una historia de fidelidad. Vemos de cómo Dios le hizo una promesa a un jovencito, a un niño, y que tuvo que pasar por un proceso para que al cumplimiento de esa promesa él tuviese la capacidad de administrar esa bendición que debía de recibir. Los procesos en nuestras vidas, las pruebas en nuestras vidas son necesarias. Es como cuando uno va a la universidad, saben que en la universidad hay lo que es el propedéutico, ¿verdad? Que es el ciclo básico, que es obligatorio para todos. Para todo es obligatorio. Pues las pruebas es la asignatura, el ciclo 101 del cristianismo. Esa es la forma en que Dios moldea el carácter en nosotros, en que Él nos enseña y se manifiesta justamente la grandeza de su nombre para que nosotros dejemos de confiar en nuestras fuerzas y aprendamos a confiar en la omnisciencia de Dios, de saber qué es lo mejor para nosotros. Porque muchas veces vemos las cosas y no tenemos la capacidad de ver más allá. Pero Dios, quien tiene la capacidad de ver el plano completo, el orden completo, el diseño completo, quien preordenó todas las cosas para que nos vaya bien, Él tiene la capacidad de ordenar las cosas. Vemos en José como él, de ser un niño amado, protegido, el consentido de su casa, pasó a ser esclavo, pasó a ser vituperado, pasó a ser encarcelado, y todo lo que tuvo que pasar antes de recibir aquello que Dios había determinado para su vida. Pero si algo me llama la atención de la historia de José es que nunca vimos una queja en José. No se registra que José en ningún momento, no importa cuál fue, él iba como de mal en peor cada vez, como que era en un estado mal de manera creciente, ¿verdad? Iba de mal en peor. Sin embargo, no se registra en la Escritura que José no halló despropósito, que José no le reclamó a Dios, que José no se quejó, sino que vemos como, al igual que el testimonio de Chisholm, él entendía de que Dios estaba en control y que Dios es fiel y que el que prometió haría. Fiel es el que prometió. Así que él simplemente esperó en el cumplimiento de esa promesa, y vemos el resultado de cómo al debido tiempo, en el tiempo perfecto de Dios, José recibió aquello que Dios había determinado para él, y cómo él entonces tuvo la capacidad de saberse administrar ante tan grande responsabilidad que se le encomendó. Así que cuando estemos pasando por una situación de tribulación, cuando estemos pasando una situación de enfermedad, de carencia económica, de situación familiar, de situación relacional,
confiemos en la promesa de Dios, esperemos en Dios. Aún en lo ministerial, vamos a confiar en el Señor, vamos a depender de su fidelidad, vamos a entender de que a Dios nada lo sorprende, nada le cae por sorpresa a Dios. Dios ya sabe lo que ha sido y lo que será. Y me encanta ver cómo en el anonimato Dios trabaja. En el anonimato, en lo oculto, cómo Él teje sus hilos, como dijo el mismo José. Lo que el enemigo tejió para nuestra destrucción, Dios los en el original, así es que dice, Dios los retejió para bendición nuestra. Porque en la cotidianidad, en eso que nosotros estamos atravesando, que es común para todos, para el que es creyente como para el que no lo es, le va a llegar el día de adversidad. La diferencia la marca Cristo. La diferencia la marca Cristo. El Señor no nos vendió espejito por oro. Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Y a mí me encanta eso porque el Señor nos dijo a qué debíamos de atenernos, pero también nos dio la solución. Nos dijo, confiad, confiad, yo he vencido. Y si Cristo Jesús venció, dice la palabra, que por Él haber vencido, nosotros a la vez somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que el Señor trabaja así, en el anonimato. Recientemente, yo creo que ya está aquí proyectándose en el país una película que fue de mucha controversia en este año. Es de la casa productora que hizo Dios no está muerto. No sé cuántos de ustedes habrán podido ver esta película. Esa misma casa productora hizo la película más controversial de los últimos tiempos. Hasta tal punto de que las grandes empresas, las promotoras de las producciones se pusieron a una para que en ningún medio pasaran la promoción de esta película. Y siendo una película que no tiene ninguna imagen explícita, es una película que no tiene nada de violencia, no tiene ninguna escena que sea considerada inmoral. Obraron, o sea, hicieron las suyas para que esa película fuera clasificada como restricción 18. Para que si un joven de 17 años o menos la quiere ir a ver, obligatoriamente tenga que ir con su papá. Y de esta manera dificultar entonces que pueda verse más. Trata la historia de una señora, Abby Johnson. Abby Johnson fue la directora más joven de la entidad mundial más grande que promociona el aborto. Es planificación familiar, se llama, o Planned Parenthood en su nombre en inglés. Es la institución patrocinada por Soros, un judío multimillonario que está activamente en contra de todo lo que es el cristianismo, los valores morales familiares, que abiertamente ha dicho que es necesario que haya una disminución de la población mundial, y están con un grupo de grandes familias mundiales haciendo lo necesario para diezmar la población, y parte de ese proyecto es promoviendo el aborto. Y por eso ustedes ven que hoy en día es tan importante y se establece a nivel de gobierno, producto de la presión de ese grupo, en que se establezcan los famosos políticas de género y política de control de natalidad. No es más que
todo un esquema bien estructurado. Pues el caso es que esta señora, Abby Johnson, era de Texas, y allá en Texas, ella en la universidad conoció a una de esas promotoras. Su mamá era cristiana, y en la universidad, como vimos aquí, muchos de los jóvenes que vienen de familias cristianas, al llegar a la universidad, lo perdemos, porque comienzan a recibir informaciones y al no tener la base, pues lamentablemente lo perdemos. Pues ella fue uno de esos jóvenes. Ella se unió, primero como promotora, como colaboradora de esta entidad y pro aborto, exactamente. Pero no se lo dijo a su mamá porque le daba vergüenza, porque ella sabía que los valores cristianos de su mamá no iba a estar de acuerdo con que ella participara en esta entidad. El caso es que de colaboradora, entonces la llevaron a otro nivel y la contrataron. Ya contratada, ella llegó a ser reconocida como, en una ocasión, como la mejor directora de todos los centros en Estados Unidos, por la cantidad de aborto que ella propiciaba y convencía a las jovencitas y a las mujeres que fueran a realizarse allá en su clínica en Texas. El caso es que había una comunidad cristiana que todos los sábados, porque los abortos se hacían los sábados, en los días de semana se daban planificación familiar y los sábados era que se practicaban los abortos. Todos los sábados esta entidad iba a orar. Había un grupo que también iba a vociferarle y a decirle a todas las personas que iban allá, pero esta otra entidad cristiana iba a orar. Iba a orar y se ponían ahí a orar. Y ella da testimonio de cómo a ella le impactaba ver cómo esas personas no eran groseros con ellos, sino que por el contrario eran personas pasibles. Y cómo eso le impactaba a ella. El caso es que ella duró 5 años en esa entidad. Y a los 5 años, ella en una ocasión tuvo la oportunidad de participar, porque ella era directora, ella no participaba haciendo aborto, ella tuvo la oportunidad de participar en un proceso de aborto. Y cuando ella vio lo que realmente sucedía, no se la voy a contar para que la vean, cuando ella vio lo que realmente sucedía en esa sala, fue estremecida. Sus ojos fueron abiertos e inmediatamente dijo, yo no quiero participar de esto. Esto no es como me lo habían dicho. Me han mentido todo ese tiempo. Así que, estando ella ahí, lo que atinó fue a correr a esa organización cristiana que estaba justamente al frente de ella, o sea, escandalizada por lo que había visto. Así que cuando ella llegó ahí y les dijo todo lo que había visto y que ya no estaba dispuesta a seguir participando en eso, ellos dijeron, te decimos la verdad, nosotros estábamos a punto de tirar la toalla porque no veíamos el fruto de nuestras oraciones. Pensábamos que todo lo que hacíamos ya era algo inminente, o sea, que era algo propio de la degeneración humana, de que ya, que es el nuevo orden mundial que se tiene que establecer y por tanto, ¿por qué ir en contra de eso si eso tiene que suceder? Así que nosotros estamos ya a punto de tirar la toalla. Ahí ella dio un dato interesante, dijo, no. Esto no se maneja públicamente, pero Planned Parenthood sí tiene las estadísticas. Cada vez que ustedes vienen aquí y abordan a una persona, el 75% de las mujeres que ustedes son abordadas se arrepienten de abortar. Y cada vez que ustedes vienen aquí y oran
hay una reducción de un 50% de la cantidad de gente que viene a atenderse. Dios es fiel. Lo único que tenemos que hacer es ser constante en nuestra oración, no desmayar. Estamos viviendo, como dice el pastor, tiempos difíciles, pero la iglesia tiene que tomar el papel que le corresponde. Tenemos que actuar confiando en que la obra de Dios, nuestra posición es confiar. Así que cuando estemos atravesando por una situación y no veamos la respuesta inmediata, sepamos que en el anonimato Dios está obrando. Dios está obrando. Así que ponte de pie. Hay problemas y problemas, hay situaciones y situaciones, pero cuando conocemos al Dios fiel, al Dios que cumple su promesa, al Dios que se comprometió con Él mismo para darnos aquellos que anhelamos y esperamos, sabemos que no importa la circunstancia por la que estemos atravesando. El estrés es el peor de los males de este tiempo y el estrés es producto de la inseguridad y el temor. El Señor, cuando estaba dando el sermón del monte allá en el capítulo 6 de Mateo, habló del afán y la ansiedad. Por nada estemos afanosos. Nada debe de robarnos nuestra paz. Nada debe de quitarnos nuestros sueños. El Dios que prometió, Él hará. Y nos ayudará a salir de la situación que estemos atravesando. Hay un famoso poema que habla de un hombre que en una ocasión cuestionó al Señor porque se pensó lo había dejado solo en sus momentos de dificultad. Y le dijo, pero mira, yo siempre veo un par de huellas. Sin embargo, en los momentos más difíciles me dejaste. Solamente veo un par de huellas. Y el Señor le respondió, según ese poema, lo que sucede es que el par de huellas que tú ves son las mías, porque en los momentos de dificultad yo te llevaba en mis brazos. En los momentos de dificultad, Dios está con nosotros, actuando a favor nuestro, peleando la batalla por nosotros, estableciendo su propósito en nuestras vidas, perfeccionándonos para que estemos en la capacidad de recibir aquello que Él nos ha prometido. De los atributos de Dios hay dos que solamente le corresponden a sus hijos, que es la gracia y la fidelidad. Solamente sus hijos son beneficiarios de la gracia y la fidelidad de Dios. El amor de Dios es para todos. El favor de Dios es para todos. Pero la fidelidad es solamente para los hijos. La gracia de Dios es solamente para los hijos. Así que siéntete privilegiado de saber que el Dios a quien servimos es un Dios fiel. Un Dios que está comprometido para ayudarnos en los momentos de necesidad y de dificultad. Si hay algún amigo aquí en esta tarde, yo le invito a que pueda confiar en esa fidelidad de Dios y que se pueda depositar en sus brazos. Y que, como yo acabo de decir, para poder disfrutar de esa fidelidad hay que ser hijo. Necesitamos estar bajo la sombra del Omnipotente y solamente siendo hijos podemos tener esa cobertura. Así que si estás aquí en esta tarde y estás pasando por una situación o simple y llanamente quieres sentirte seguro de que te irá bien en todo, tienes que entregar tu vida al Señor. Te invito a que medites seriamente en tu corazón en esta tarde y puedas rendirle tu vida a Cristo tal como estás. Señor no nos pide nada sino nuestro corazón. Así como tú estás, Él quiere que vengas
y permitas que Él haga aquello que tú necesitas organizar en tu vida. No quieras hacerlo tú, permíteselo al Señor. Deja que sea Él quien conoce perfectamente el cuándo, el por qué y el cuándo, sea quien tome en sus manos esa condición, esa situación y la organice por ti, y que cuando Él la organice, entonces tú puedas sentirte bendecido, sentirte protegido y sentirte amado. Cuando pensemos de ahora en adelante en una situación adversa, en una situación difícil, recordemos que nuestro Dios es fiel y Él cumplirá aquello que nos ha prometido. Por lo tanto, lo único, si en algo debemos de preocuparnos, es en tener una mayor y más estrecha relación con el Señor. Es nuestro único trabajo. En el tiempo difícil, lo único que debemos de preocuparnos es en lo del Señor, y Él se encargará de todas las cosas. Así que te exhorto, hermano querido y amigo querido, a que confiemos en la fidelidad de Dios y el propósito bueno, agradable y perfecto que Él tiene para nuestras vidas. Dios les bendiga.